más cuando las cosas están bien, o cuando las cosas están mal, o cuando las cosas están más o menos, no dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en esta mañana damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite la vida, porque nos permite la salud, porque nos permite estar aquí en este medio, aunque es difícil, ¿verdad? Esta situación por la cual estamos pasando, pero damos gracias al Señor por todo lo bueno y maravilloso que Él es. Y aún en medio de las pruebas sabemos que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Sí, Señor. Mira, oh Dios, ven a ser con nosotros en este inicio de este programa, Señor, que sea de bendición para todos aquellos hermanos, familia, amigos que nos están sintonizando, Señor. Ven a ser en cada hogar. Ven a ser, Señor, en cada vida que tenga alguna necesidad, que todo esto que se va a llevar a cabo sea de bendición, sea de agrado a ti, Padre Celestial. Damos gracias al Señor por todo, Señor, porque hasta aquí nos guardas, nos proteges y nos ayudas a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo y ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de esos problemas de salud que estamos enfrentando, pero sabemos que en ti tenemos la victoria. Gracias te damos por todo lo bueno y maravilloso que ha sido, y gracias te damos, Señor, por la vida, Padre Celestial, y porque nos permites estar aquí. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, ahí en su hogar, ayúdenos a cantar, ¿verdad? Porque aquí quizás nos sintamos solos, pero no estamos solos porque la presencia del Señor está con nosotros. Déjeme decirle que es un poquito difícil estar desde este lado y ver quizás las bancas solas, ¿verdad? Uno, dos o tres nada más. Pero sabemos que usted allá en su hogar nos está acompañando y está orando y está también intercediendo por nosotros, ¿verdad? Para que todo esto que se está llevando a cabo sea de grande bendición. Y vamos a cantar ese coro que dice: demos gracias al Señor, demos gracias. Y así damos gracias por la vida que el Señor nos presta, por la salud, por el pan, ¿verdad?, que el Señor nos da, por todas las cosas que el Señor nos hace. Así vamos a cantar ese coro: demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias Al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Dice: demos gracias al Señor, demos gracias, ¿verdad? Y de gracias le damos a Dios por todo, ¿verdad? amén. Por Gloria lo a que estamos Dios. pasando, por esta prueba que es difícil, de esta enfermedad, de este virus, pero sabemos que en Dios todo es posible, ¿verdad? Y podemos salir adelante. Sí, Señor. Y el Señor hace y hará grandes cosas para con nosotros. En esta mañana vamos a cantar ese himno: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Yo sé Dios. que el Señor ha hecho grandes cosas en su vida, por muchas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Y en esta mañana vamos a cantar este coro. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya.
damos gracias al Señor por todo, ¿verdad? Así vamos a cantar un coro más, y es ese coro que dice, le amo. Una de las cosas que dice este coro dice, preciosa paz. La paz que el mundo da es momentánea, es pasajera, pero la paz que el Señor da es para siempre, que aun y cuando hay problemas, cuando hay necesidad, cuando hay adversidad, ahí está esa paz que solamente el Señor sabe dar. Si usted no la tiene, amigo, usted que nos está viendo, déjeme decirle que en Cristo usted puede encontrar esa paz, que solamente el Señor le va a llenar su ser, que solamente el Señor le va a ayudar a salir adelante. Así escuche este canto, si usted no se lo sabe, escúchelo, si usted se lo sabe ahí en casa, entónelo con nosotros. Le amo. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Poderoso Salvador. Y algún día su rostro veré. Preciosa paz tienen los que aman a Cristo. Digno es de la gloria. Preciosa paz Poderoso. tienen los que aman a Dios. Ellos sabrán que nada les hace falta. Preciosa paz tienen los que aman a Dios. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Gracias, Señor. Preciosa paz tienen los que aman a Cristo. Preciosa paz tienen los que aman a Dios. Ellos sabrán que nada les hace falta. Preciosa paz tienen los que aman a Dios. Amén. Y en esta mañana mi deseo es que el Señor les bendiga y dejo lugar a nuestro pastor. Bien, agradecemos a Dios esta oportunidad y me da mucho gusto poder coincidir con cada uno de ustedes que nos está siguiendo en la transmisión. Pues es una bendición, es un privilegio, hermanos, poder alabar al Señor, poder bendecir su nombre, y qué bueno por los hermanos que pues estamos aquí para el tema de por lo menos poder transmitir, desarrollar nuestro devocional, con el fin de que todos podamos participar desde casa. Le voy a pedir unos minutos de su tiempo para que juntos podamos estudiar, podamos ver el tema que corresponde a este domingo. Vamos a estar viendo el tema, la profecía de las 70 semanas.
Ese es el tema, el título de esta lección que vamos a estar estudiando, y espero que usted nos siga y tenga la paciencia y también desarrolle la cultura que, aunque no está en el templo, usted considere que estamos en un culto y que se siente en su sala o en el comedor, agarre su expositor, tenga su Biblia a la mano y que vayamos juntos desarrollando este tema, y que usted sea disciplinado para no abandonar la transmisión hasta que termine nuestra escuela dominical. Y como siempre les digo, me da mucho gusto cuando están aquí verlos. Bueno, pues hoy me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares y que juntos podamos estudiar este tema que sin duda va a enriquecer grandemente nuestra vida. Así es que vamos a ir a la lectura bíblica que tenemos allí en nuestro expositor, y insisto, espero que usted tenga su expositor en su mano y que juntos leamos la parte o la lectura que es el fundamento del desarrollo de nuestro tema de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Está fundamentado este tema en el capítulo 9 de Daniel, y dice así, comenzando desde el versículo 3: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oremos a Dios. Poderoso Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, a nosotros de estar aquí en el templo, en este lugar donde adoramos y bendecimos tu nombre. Pero también te doy gracias por la vida de mis hermanos que están en casa, Señor, por cada una de las familias que nos está siguiendo a través de la transmisión. Concédenos, Dios mío, ser un canal de bendición para cada uno de ellos. Si alguno de ellos está en este momento enfrentando una crisis
del índole que sea, Señor, tu bendita gracia, tu divino poder intervengan de una manera poderosa y sobrenatural para obrar milagros, Señor, a distancia. Y que mientras estamos desarrollando el tema de esta mañana, el poder del Espíritu Santo se manifieste de una manera gloriosa, poderosa en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Señor amado, voy a hablar tu palabra y quiero hacerlo en la dependencia de tu gracia, en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a ir avanzando en el tema que nos va a ocupar esta mañana. Como ya lo hemos mencionado, vamos a ver la profecía de las 70 semanas. Pero hay una verdad central que siempre mencionamos antes de dar inicio a nuestra lección. Y la verdad central es que Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Entonces, a través de la oración intercesora, Dios obra para atraer a las personas hacia Él. De hecho, este pasaje, aunque habla de la profecía de las 70 semanas, hay un énfasis muy importante en este tema que tiene que ver con la oración de intercesión. Y sobre ese tema vamos a estar analizando nuestra lección. Tenemos el versículo clave que les voy a dejar de tarea, que durante la semana, hoy que tenemos que estar encerrados en casa con nuestra familia, procuremos aprender este texto. Usted tiene que establecerse metas que tienen que ver con la palabra de Dios, leerla, memorizarla, meditar en ella y practicarla. Y dice Daniel capítulo 9 versículo 16: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Este es el versículo clave. Ahora vamos a ir directo a nuestra introducción de este tema. La respuesta de Dios a Daniel tenía que ver con la restauración de los judíos de este exilio en el cual ellos se encontraban. La respuesta de Dios va sobre la actuación de Dios. La respuesta de Dios a Daniel va sobre la acción que Dios está a punto de ejecutar por el bien de su pueblo Israel. Algo que llama profundamente la atención y que es una enseñanza muy valiosa para nuestros tiempos es que Daniel reconoció que la condición de su pueblo, que la condición del exilio del pueblo de Israel era producto de su idolatría y de llevar una vida pecaminosa ante los ojos de Dios. Es decir, el pueblo se apartó de las normas que Dios había establecido con ese pueblo, como un pacto que Dios había hecho con ellos, pero ellos decidieron no acatar las ordenanzas de Dios, y debido a todo ello es que el pueblo tuvo que sufrir el exilio. Así que en esta oración de Daniel confiesa el pecado del pueblo, y lo que Daniel pide es misericordia a Dios, pidiendo que Él actúe en la restauración de la nación. Esa es la oración de Daniel. Entonces, como introducción a esta lección se centra en la oración intercesora de Daniel, aunque su tema, como ya lo mencionamos, es un tema de profecía, pero se centra en la oración intercesora. Así es que vamos a entender en este tema el valor que tiene, lo trascendental que es la oración de intercesión practicada por nosotros como pueblo de Dios. Vamos a ver la importancia también en los alcances de la oración intercesora. La oración intercesora es orar a favor de otras personas por sus necesidades, ya sean materiales, ya sean económicas, espirituales o de cualquier otro índole, y sobre todo
la necesidad espiritual que muchas vidas, muchas familias, muchas personas necesitan experimentar en su vida y sobre todo en este tiempo. En tercer lugar, es un enfoque clave de esta lección, la intercesión. Daniel intercede por el pueblo judío para que éste se volviera a Dios. Esta es la oración de Daniel. Y creo que para el tiempo que vivimos y la situación que impera en nuestro entorno, creo que podremos hoy valorar la importancia de la oración. Y no solo valorarla, sino que podamos usted y yo realmente practicarla con la plena certeza que la oración de intercesión tiene grandes alcances y es trascendental cuando usted y yo practicamos la oración de intercesión. Así es que esta obra se llevaría a cabo durante 70 semanas o 7, que ahorita lo vamos a considerar en el desarrollo de nuestro tema. Pero vuelvo a mencionar que aunque es profético el tema, o este capítulo 9 nos habla de la profecía de las 70 semanas, el pasaje en general se enfoca en la oración intercesora de Daniel. Así es que vamos a avanzar entonces para ir aprovechando al máximo nuestro tiempo. En primer lugar, vemos la oración de confesión, que tiene que ver con esta oración de intercesión, con esta oración intercesora delante del Señor. Y este punto se fundamenta en Daniel 9 del 1 al 14. Esos versículos del 1 al 14 son prácticamente donde se fundamenta el desarrollo de nuestro tema, de este punto número 1 de nuestro tema. La Nueva Traducción Viviente dice, porque el pasaje que hemos leído es muy interesante ver el capítulo 3, o cuando leemos desde el capítulo 2 de este libro de Daniel. Si usted tiene ahí su Biblia o tiene su expositor, me gustaría que nos siga, por favor. Dice el versículo 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, mire lo que dice la Biblia: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ese versículo 2, leído en la Nueva Traducción Viviente, dice: al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías. Lo que quiere decir en esa parte es que Daniel era un hombre que amaba la palabra de Dios, era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, era un hombre que meditaba en la palabra de Dios, y eso es una parte importante en nuestra vida. Es una parte muy importante en que fundamentamos nosotros nuestra oración y sobre todo la oración de intercesión. ¿En dónde fundamentamos nuestra oración? La oración tiene que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Y Daniel fue un hombre que investigó, estudió, estaba leyendo la palabra de Dios y encontró esta parte. Y como menciono, la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice que Daniel estaba estudiando. La Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, dice, estaba estudiando el libro del profeta Jeremías. Lo que quiere decir que no fue algo casual o una ocurrencia sencillamente de Daniel. Daniel estaba estudiando la palabra de Dios, y es muy importante esta parte porque, reitero, Daniel, esta oración de intercesión estaba fundamentándose en la promesa de Dios. Y usted y yo tenemos miles de promesas donde podemos fundamentar nuestra intercesión delante de nuestro Dios, para que Él manifieste su poder, para que Él glorifique su nombre, para que Él opere milagros, para que Él traiga esperanza al mundo en el que hoy vivimos, pero fundamentada en la palabra del Señor.
La traducción lenguaje actual dice: un día estaba yo leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al mensaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Entonces entendemos aquí, porque Jeremías había profetizado sobre esa cuestión. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así es que Daniel, su oración de intercesión se fundamentaba en la palabra de Dios. Qué hermoso cuando nuestra oración, y Dios anhela eso. Dios anhela que nuestra oración tenga fundamento en su palabra, en lo que Él dijo. Y su palabra dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces es lindo cuando usted y yo sabemos la importancia de la oración intercesora, pero que esa oración intercesora o eso que estamos pidiendo tiene fundamento en las Escrituras. Jeremías 25:11-12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces nos damos cuenta que esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración. Daniel recuerda la promesa, recuerda lo que Dios había estipulado del tiempo que su pueblo tendría que ser sometido, que fue llevado cautivo y que estaría 70 años padeciendo el efecto de su desobediencia, de su pecado. Y ahora Daniel entiende que es el momento de clamar, y Daniel comienza, y dice Daniel, versículo 3 del libro de Daniel, capítulo 9: y volví mi rostro a Dios el Señor. Y mira lo que dice: buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y Daniel aquí nos presenta algunas cosas que tenían que ver con el luto, con el dolor, con ese luto que era costumbre de los judíos. Y Daniel dice: volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este periodo de oración de Daniel es muy parecido al periodo de oración de Nehemías, muy parecido. Presenta ciertos aspectos que son muy importantes y son muy parecidos a la oración que Daniel ahora está presentando delante del Señor. Considero de suma importancia mencionar lo trascendental, hermanos, que tiene para nuestro Dios nuestra actitud en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo tan difícil que hoy enfrenta la humanidad. Dios anhela ver una actitud como Dios la vio en Daniel. Dios anhela ver una actitud de nosotros como su pueblo, como la vio en Nehemías en su tiempo, que al ver las ruinas de la ciudad, Nehemías comienza a levantar un clamor delante del Señor porque la ciudad de Jerusalén fuera restaurada, para que esas ruinas fuera cosa del pasado. Y Nehemías comienza a clamar delante del Señor. Ahora es Daniel pidiendo a Dios misericordia para que la nación terminara ese periodo de sufrimiento al vivir en el exilio. Hay un pasaje que en estos días ha hecho tanto eco a través de las redes sociales, a través de grandes hombres de Dios, a través de la misma iglesia en general. Un pasaje que hace eco en nuestra vida y que debe de llevarnos a una reacción y a una acción en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios espera una actitud de estas en nuestra vida.
Dios espera que usted y yo entendamos. Y he estado estos días quebrantado en mi espíritu, porque honestamente nosotros, o mucho pueblo, está pasando esta crisis que estamos viviendo y todavía no hemos comprendido, no hemos entendido, hermano, la magnitud del problema en el que nos encontramos ahora. Todavía hay un pueblo que está adormecido, todavía hay un pueblo que está indiferente, todavía hay un pueblo que no ha despertado, todavía hay un pueblo que no ha accionado, todavía hay un pueblo que no ha reaccionado a todo esto que estamos viviendo. Y Dios, hermano, yo no sé qué piensa Dios o qué le causa Dios en su corazón ver a la iglesia indiferente ante todo esto que estamos viviendo, pero este tiempo debe de llevarnos a accionar y a reaccionar en una actitud de humildad, hermano, de sometimiento a la palabra de Dios, pidiendo y buscando su misericordia, pidiendo y buscando su intervención maravillosa en medio de nosotros. Conscientes, creo que usted y yo estamos conscientes que Dios es la esperanza. Dios es la esperanza. Él es la única esperanza para el mundo. Hermano, todos los científicos, los hombres de medicina especializados en la materia, hermano, están haciendo hasta lo imposible para encontrar una solución al problema. Pero usted y yo sabemos como pueblo de Dios que la solución está en Dios, la solución está en Él. No hay nada que rebase el poder y la autoridad de nuestro Dios. Y como este mismo libro de Daniel nos ha enseñado que los acontecimientos en la humanidad, hermanos, Dios está sobre todos ellos. No importa, y aunque para el mundo pareciera que a Dios se le sale de control los problemas y las situaciones, a Dios nada se le sale de control y nada lo toma por sorpresa a Dios. Pero qué lindo es que usted y yo como iglesia podamos despertar, podamos reaccionar, podamos entender que esto no es un tiempo de relajamiento, este es un tiempo de quebrantamiento, este es un tiempo donde tenemos que decirle a Dios: nos pesa, Señor, no haber estado a la altura de lo que tú esperas de nosotros, nos pesa no estar en el nivel que tú esperas de nuestra vida espiritual, y que haya un quebrantamiento en nuestra vida, nos humillemos ante la presencia del Señor, esperando que Él tenga misericordia de nosotros y que la iglesia pueda ser un canal de bendición en medio de tanto dolor que hoy estamos viendo en el mundo. En esta oración de duelo se muestran dos elementos muy importantes. El primero de ellos es el remordimiento por la vergüenza que estaba pasando el pueblo. El pueblo era un pueblo especial. Era el pueblo escogido por Dios. Era una nación santa que Dios había escogido. No porque fuera la más grande, no porque fuera la mejor, sino por la misericordia de Dios. Dios la escogió y la hizo para sí. Pero ahora estaba en una condición de vergüenza. Pero no solamente eso. La oración de Daniel presenta la vergüenza, el remordimiento por lo que la nación estaba pasando. Aquella gran nación que hizo temblar a naciones enteras, ahora estaba sometida. Pero no solamente eso, sino que había un dolor en Daniel porque la nación había ofendido a Dios. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted ha ofendido a Dios? ¿Usted ha ofendido a Dios? Jairo Covarrubias, ¿has ofendido a Dios? Creo que muchas veces hemos ofendido a Dios. Y conscientes de hacerlo, a veces no rectificamos en nuestra vida. Pero es importante rectificar. Porque realmente muchas de las cosas que pasan hoy en el mundo y en la sociedad son producidas porque el pueblo de Dios no ha tomado el lugar que le corresponde. No se ha situado en el lugar que le corresponde como pueblo escogido de Dios. Daniel dice: Señor, somos oprobio
te hemos ofendido. Es muy instructivo, hermanos, observar estos elementos que Daniel manifiesta en esta oración. Él comienza a declarar con toda su alma la grandeza de Dios. No hay momento más lindo, no hay momento más propicio para declarar la grandeza de Dios en medio de nuestras crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de un panorama oscuro, difícil, aterrador. Es el momento de decir: Dios, tú eres grande. Dios, no hay nadie como tú. Dios, tú eres más grande que el problema. Tú eres más grande que la circunstancia. Tú eres más grande que cualquier dificultad de nuestra vida. Dice Daniel: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Empieza Daniel a expresar lo que desde su perspectiva es Dios. Daniel, un hombre que amaba a Dios. Daniel, un hombre que desde que llegó a Babilonia se mantuvo íntegro delante del Señor. Y Daniel dice: tú eres grande, eres temible, guardas el pacto, guardas la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Si usted se fija en este texto, la misericordia del Señor solo se hace concreta, solo se hace una realidad en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La traducción viviente dice: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Ese es nuestro Dios. Así es que si en medio de esta crisis, este virus que está causando tantos estragos en el mundo, usted y yo tenemos un Dios más grande y más poderoso, que supera por mucho cualquier amenaza sobre nuestra vida. Esta declaración de Daniel respecto a Dios contrastaba con la conducta del pueblo judío. El pueblo judío había perdido la visión de quién era su Dios. Había perdido esa realidad. Y haber perdido esa realidad lo llevó a vivir tremendas consecuencias por haber descuidado su comunión con Dios. Daniel se identificó, este es otro aspecto importante de Daniel, y de la oración de intercesión, porque Daniel, aunque era un hombre temeroso de Dios y no había perdido la perspectiva de quién es Dios, Daniel se identifica humildemente con aquellos que eran culpables de la nación judía. Y dice Daniel, en esta oración que él hace: hemos pecado, dice Daniel. Aunque ciertamente Daniel no tenía nada que ver, pero Daniel dice: esta es una característica peculiar de la oración de intercesión. Daniel tomando el lugar. Daniel estaba haciendo una declaración, haciéndose culpable de la situación, y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel dice: no hemos escuchado. Y todo lo que mencioné: hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus profetas que les has dado mensaje para nosotros. Qué triste es, hermano, que en este tiempo cuánto se ha menospreciado la palabra de Dios. Y Daniel tomó el lugar, y creo que hoy usted y yo, en nuestra casa, en nuestra familia, podemos asumir la actitud de Daniel y decirle: Señor, hemos pecado, hemos fallado,
hemos cometido, Señor, pecado delante de ti. No hemos hecho caso, no hemos obedecido tu palabra, no hemos puesto en práctica tu palabra. Esta es la oración intercesora de Daniel. Daniel se identificó que la desolación de Jerusalén, Daniel entendió que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel comenzó un periodo de oración intercesora por el pueblo, como ya lo mencionamos. Se humilló ante Dios con ayuno. Número 1. Número 2. Se declaró la grandeza y la fidelidad de Dios. Número 3. El contraste lo presenta Daniel entre el Dios fiel y el pueblo judío, que era un pueblo infiel. Ese contraste lo presenta Daniel en su oración. Ahora, en segundo lugar, Daniel fue profundamente sincero en su oración, que es otro elemento que debe de tener nuestra oración de intercesión, puesto que no se trata de nuestros méritos, sino se trata de la misericordia de Dios. Entonces Daniel fue profundamente sincero en su oración. Dice Daniel: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Capítulo 9, versículos 7 y 8. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El pueblo se había dispersado por toda la tierra a causa de su pecado, a causa de su iniquidad. Y dice Daniel: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esta es elementos que tiene la oración intercesora de Daniel. Uno de los problemas de muchos que vivimos, de muchos que del pueblo judío, de muchos de la nación judía, precisamente fue la dispersión. Eso fue uno de los problemas graves que ellos enfrentaron. Y se debió, como ya dijimos, al pecado. Esta fue una terrible crisis que ellos vivieron a consecuencia de su pecado. El pueblo de Dios había sido infiel. Y a veces pensamos nosotros que podemos vivir de acuerdo a nuestro criterio. A veces creemos que se puede vivir como nosotros queremos y que no va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos dicho no pasa nada? Tú puedes vivir como quieras. A veces nos decimos ser cristianos, como he mencionado en algunas de las reflexiones que he enviado, y hoy pensamos que puede haber un cristianismo sin tener tiempo de comunión con Dios. Pensamos que se puede ser cristiano sin leer la palabra de Dios, y pensamos que se puede ser cristiano sin estar comprometido con Dios y sin estar comprometido con la obra de Dios. Pero no es así. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, es alguien que practica la oración. Primero, comunión con Dios. Es alguien que practica la lectura de la palabra de Dios. Es alguien que está comprometido con la obra de Dios, que está comprometido con Dios. Pero no se puede ser un cristiano sencillamente, simplemente de palabra, porque a veces pensamos, no pasa nada, vive tu vida, mira, de acuerdo a lo que tú consideres, haz tu plan de vida espiritual, pero nos olvidamos que el único plan de vida espiritual que funciona y que agrada a Dios, que alegra y complace el corazón de Dios, es el que se encuentra en la palabra del Señor. Y si la vida cristiana que vivimos no está de acuerdo a la palabra del Señor, porque a veces, hermano, no se respeta ni el liderazgo, ni se somete uno a la autoridad, y todo eso, hermano, es algo negativo en nuestra vida, algo que puede traer consecuencias de alguna manera en los días por venir en nuestra vida. Las consecuencias del pecado habían traído vergüenza a todos, desde el más noble hasta el más común de la gente. Pero Daniel fundamenta su oración de intercesión a favor de su pueblo
en la misericordia y el perdón de Dios. Tú eres grande, Señor, grande es tu misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 9 dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel sabía que si se arrepentían y buscaban humildemente a Dios y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso y los perdonará, o los perdonaría y los restauraría. Creo que usted y yo sabemos que nuestro Dios perdona y restaura. Nuestro Dios perdona y restaura. Y Daniel fundamenta su oración delante del Señor, diciéndole: Dios, tú eres un Dios misericordioso. Dice la palabra del Señor: nuevas son cada mañana sus misericordias. Si te has apartado de Dios, si cuando fuiste niño, adolescente, joven, tuviste la bendición de conocer a Dios, de formar parte de una iglesia, pero pasaron los años y te alejaste de Dios adoptando una vida impía, una vida que ofendía a Dios, ¿sabes algo? Dios es grande en misericordia. Y no solamente es grande en misericordia, Él quiere perdonarte y Él quiere restaurar, amén, desde sus hogares. Creo que podemos decir gloria a Dios, porque Dios restaura. Constantemente habían ofendido porque habían abandonado el camino del pecado. El pueblo sabía que vivir, hermano, en desacuerdo a la palabra de Dios les traería consecuencias, pues sobre dichas advertencias Dios había hecho este pacto con ellos. Todo Israel traspasó tu ley, dice Daniel, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti, contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Es triste que como iglesia sepamos lo grave que es vivir en nuestra vida sin un verdadero compromiso con Dios. Es grave eso, y hoy tenemos que recapacitar. Tenemos que entender que es tiempo de cambios, y es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar ser restaurados, es tiempo de poder ver la gloria de Dios en medio de nosotros, en medio de todo este ambiente en el que estamos viviendo, pero que usted tenga el anhelo, el deseo de ver la gloria y la manifestación del poder de nuestro Dios. Dice Daniel 9:14: por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Entonces hay ciertas cosas que antes de pasar al segundo punto le quiero mencionar así rapidito. Daniel fue profundamente sincero en su oración. Menciona Daniel en su oración que la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios. Y que el pecado trajo como consecuencia la dispersión. Daniel menciona que si se arrepienten, Dios sería misericordioso, porque Dios ha prometido que al corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Él no lo va a rechazar. Dios siempre, hermanos, será un Dios que va a extender su mano a aquellos que se arrepientan de todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero cerrar este punto número 1 mencionando que Dios espera la obediencia de su pueblo y el arrepentimiento genuino para ser perdonados y ser restaurados. Dios espera la obediencia de su pueblo. Dios espera la obediencia de su pueblo y el arrepentimiento genuino para ser perdonados y ser restaurados. Cuando usted logre restaurar su comunión, su relación con Dios,
mire, usted no va a sentir temor ante lo que estamos viviendo. Cierto que como seres humanos que somos, hay momentos que nos llega el momento de temor, sí, de incertidumbre, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos ubica y nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas temor, dice el Señor: yo soy Jehová que te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar, la oración por la restauración. Daniel 9, 15 al 19. En este punto de la oración que hace Daniel, como ya lo mencionamos, la oración por la restauración, Daniel continúa con su oración de intercesión, manifestando algunos aspectos importantes que ahorita vamos a ver. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, dice Daniel. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. A Daniel le pesaba que aquella gran ciudad, aquel gran pueblo especial, ahora estuviera en unas condiciones que daba lástima. Y sabes, el pecado lleva al ser humano hasta ese punto, como le sucedió al hijo pródigo. Ser el hijo de un hacendado que lo tenía todo a su alcance, pero él decidió pedir la parte de los bienes que le correspondía, aún estando en vida su padre, y su padre accedió finalmente, supongo que después de tanta insistencia. Y su padre accede y le da lo que le correspondía. Y dice la Biblia que este hombre se fue y vivió perdidamente, despilfarrando, gastando todo lo que su padre le había dado. Hasta que llegó a un punto de vergüenza y de miseria, que deseaba comer las algarrobas de los comida que era para los cerdos. Pero dice, nadie le ofrecía. Hay personas que han conocido a Dios, han experimentado el poder transformador de Cristo. Usted habla con ellos y dicen, sí, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero el descuidar su relación con Dios, el vivir en pecado, en rebeldía contra de Dios, van avanzando, van cayendo, hasta que llega un punto que se convierte en el oprobio, en vergüenza. El diablo hace burla de ellos, el diablo pisotea arriba de ellos, porque así es el diablo. El diablo primero te incita y luego te hace sentir miserable, te hace sentir nada. Así es el diablo, y así había llevado el diablo a este pueblo. El mismo pecado y la desobediencia los había llevado hasta el punto de ser una vergüenza, de ser el oprobio para todos los que estaban alrededor de ellos. La súplica no se basa, como dije hace un rato, no se basan en nuestros méritos o en los méritos del ser humano. Las súplicas de intercesión, no. Nuestras súplicas de intercesión se fundamentan en la misericordia de nuestro Dios. Me acuerdo de aquella mujer sirofenicia, dice la Biblia, que ella clamaba, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ella pedía misericordia. Y llegó un momento en el que el Señor, como diciéndole, es que tú no eres parte de la nación judía. Y decía el Señor, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido. Y dice la Biblia que desde aquel momento su hija fue libre, fue sana
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera es que el hombre se humille. La oración de Daniel es por restauración. Israel conocía a Dios. Israel conocía sus hechos históricos y conocía las palabras proféticas. Ellos tenían todo, pero habían abandonado, habían descuidado, habían menospreciado la voz de Dios. Los hechos de Dios en Egipto, hermanos, eran tremendos, eran poderosos. Dice que Dios se trajo renombre, o Dios, hermanos, se manifestó al mundo a través de los hebreos. A través de ellos Dios se dio a conocer a todo el mundo. Hubo naciones enteras que cuando se dieron cuenta que la nación había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en el recorrido hacia la tierra prometida, algunas naciones, dice la Biblia, al saber lo que Dios había hecho en ellos y a través de ellos, el pueblo, hermanos, estaba atemorizado, lleno de miedo y de pavor, porque conocieron el poder de ese Dios del pueblo de Israel. Dios se dio a conocer. Ahora, sobre la base de la justicia divina, Daniel pide a Dios, hermanos, que cambiara la destrucción y el castigo, ahora por la restauración del pueblo. Daniel está diciendo, así como los liberaste aquella ocasión de la esclavitud de Egipto, hoy necesitan otra intervención tuya. Por misericordia, hazlo, Señor. Como aquella ocasión que interviniste de manera poderosa, con mano fuerte, y lo sacaste de esa condición, como diciendo Daniel, necesita el pueblo otra intervención de tu poder para que puedan salir adelante de esta condición. El nombre de Dios, hermanos, se hizo conocido de una manera impresionante. Ahora quiero mencionarle, antes de pasar al siguiente punto, Daniel en su oración de intercesión manifiesta varias cosas. Primero, que Dios los había libertado de Egipto. Segundo, que debido a su intervención poderosa, las naciones comenzaron a conocer la imponente fuerza y autoridad de Dios. Número 3, manifestó que el pueblo pecó y actuó impíamente. Número 4, que una vez más necesitaban ser liberados. Número 5, que sus pecados y sus malas acciones trajeron reproche y trajeron desprecio. Número 6, que difamaron el nombre de Dios. Cuando usted y yo no vivimos a la altura de la palabra del Señor, no solo pecamos, sino que difamamos. Hacemos que la gente hable mal de Dios. Cuando usted tiene la experiencia de conocer a Dios en su vida y no vive a la altura de las exigencias de Dios, lo que hace es que la gente va a hablar mal de nuestro Dios. Van a decir, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que se dice ser de los hermanos? ¿Y eso que se dice ser hijo de Dios? Entonces tenemos que entender que como vivamos nosotros, el estilo de vida que desarrollemos tiene que ser un estilo de vida que honre el nombre de nuestro Dios. Vamos al segundo inciso. Y como una nota le menciono que lo que podemos observar y apreciar en la oración de Daniel es que el pecado no solo perjudica a los que pecan. Bueno fuera que el pecado solo perjudicara al que lo practica, pero no es así. El pecado siempre trae un daño colateral. Va a afectar a los demás, a los que están en nuestro entorno, a nuestra familia. Va a afectar a su esposa, va a afectar a su esposo, va a afectar a sus hijos. El pecado siempre traerá un daño colateral en nuestra vida, en nuestra familia, en el entorno donde nosotros vivimos. Pero no solamente eso, nuestro pecado deshonra a Dios. Y solo la misericordia de Dios y la gracia de Dios es la solución para el pecado y sus efectos. Solo la misericordia de Dios es la solución para el pecado y para sus consecuencias. Quien puede ponerle un alto a las consecuencias del pecado es Dios, y se lo puso en la cruz del Calvario. Pero usted necesita arrepentirse, pedirle perdón y abandonar el pecado. La gloria de Dios es la razón de cualquier pedido hecho a nuestro Dios. O sea, si usted le pide algo a Dios, usted tiene que considerar
hermano, que la razón de su pedido es que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que pedimos delante del Señor. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario solano por amor del Señor. Yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted que en este lugar, que es el santuario donde nos reunimos, y que yo espero que pronto volvamos a reunirnos y a congregarnos para estar aquí juntos alabando al Señor? ¿No le gustaría a usted que el rostro de nuestro Dios resplandezca en este lugar, en cada programa que desarrollamos, en cada programa que realizamos durante la semana? Que la gloria, la presencia, la manifestación de su poder sea maravilloso en medio de nosotros. Cualquier otro motivo de nuestra oración a Dios, todo, en cualquier otro motivo de oración que usted tenga, que no sea que Dios sea honrado, porque a veces pedimos cosas que no tienen nada que ver con el honor de Dios, sino tienen que ver con el honor nuestro. A veces le pedimos a Dios cosas que tienen que ver con mi persona, con mi honor, pero no se trata de nuestro honor, se trata del honor de Dios. Mi petición, mi oración tiene que ser que Dios sea honrado en eso que yo estoy pidiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cualquier otro motivo se constituye en una oración egoísta. Si usted está pidiendo a Dios un trabajo, dígale: Señor, porque te quiero ser fiel y quiero ser de bendición para tu obra. Pero si usted solamente le pide trabajo, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, pero usted no honra a Dios en nada, eso es ser egoísta en su vida. Y eso hay que cambiarlo. Pero no solamente en eso, hay otras áreas en nuestra vida donde a veces le podemos presentar a Dios una petición. Terminar una carrera. Sí, pero ¿cuál es el fin de terminar la carrera? Son objetivos personales, pero a veces no tienen nada que ver con el plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, no está mal que usted le diga a Dios: ayúdame a terminar una carrera, a recibir mi título, no sé, lo que usted quiera, sin olvidar que el principal propósito en su vida es honrar a Dios. Es honrar a Dios. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ahora, Daniel en su oración se enfocó en el honor de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y ahí comienza a decir Moisés, y a expresar Moisés cómo Dios iba a responder a esa oración. Entonces, haz que tu rostro resplandezca, dice Daniel, sobre tu santuario asolado por amor del Señor. En este versículo 19 podemos ver la tenacidad de la intercesión de Daniel al pedir la restauración que honraría el nombre del Señor. Señor, si tú lo restauras a la nación, vas a ser honrado. Las naciones van a reconocer que tú eres el poderoso, que tú eres todopoderoso. Restaura la nación, Señor, y vas a ser honrado, no solo por las naciones, por el pueblo de Israel te va a honrar. Restáuralo, Señor. Y esta es una de mis oraciones por aquellos que se han apartado de Dios por años, que se han alejado de su relación con Dios, y que hemos llorado frecuentemente por ustedes. Señor, restáurales, que tu nombre sea honrado a través de sus vidas, que se conviertan en instrumentos de bendición para tu gloria y para tu honra. Daniel, hermanos, en su oración se enfoca en el honor a Dios. El anhelo de Daniel era que tanto el templo como la ciudad de Jerusalén reflejaran el honor y la gloria de Dios. Eso buscaba Daniel en su oración. Y usted y yo en nuestra oración, ¿qué es lo que busca? ¿O qué es lo que pretendemos alcanzar en nuestra oración? Hermanos, debe de ser que Dios sea honrado. ¿Sabe yo que creo, y con todo mi corazón lo digo? Estos días que estamos viviendo, hay una necesidad profunda en mi corazón de predicar como nunca antes
lo hemos hecho. Hay una necesidad muy grande, hay algo que me conmueve en mi espíritu, algo que me hace por las noches derramar mi alma, porque hoy más que nunca necesitamos proclamar el nombre de nuestro Salvador. Hoy es una necesidad y nunca ha sido una opción proclamar a Cristo, pero la iglesia por mucho tiempo ha estado pasiva, y hablo de la iglesia en general. Y esto tiene que despertarnos, esto tiene que llevarnos a reaccionar y accionar, hermano, no de acuerdo a la visión del pastor Jairo Covarrubias aquí en General Terán, sino de acuerdo a la visión de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. El Señor desea y anhela que su iglesia se levante para cumplir la gran comisión de proclamar su nombre y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Ese es el anhelo de nuestro Dios y debemos de ocuparnos en ello. Voy a irme más rápido para que usted me alcance a terminar, porque si no me va a cortar. Y espero que el que me cortó vuelva a conectarse con nosotros. La oración intercesora siempre debe tener motivación adecuada. Movidos por la necesidad, oramos. Movidos por profundos deseos de honrar a Dios, oramos. Cuando Dios escucha y actúa, vamos a ser testigos del perdón, la provisión de nuestro Dios. Vamos a ver el perdón y provisión de Dios, y nuestro Dios va a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Y como dice un hermano, y aunque usted no diga amén como quiera, es así. Debemos no solo de asegurarnos de que oramos, escucha bien, debemos de asegurar no solo de que oramos. Asegúrese orar todos los días, así como almuerza, así como toma su café, como toma su jugo. Asegúrese de orar todos los días, pero sobre todo asegúrese de ser escuchado por Dios. Porque una cosa es orar, otra cosa es ser escuchados por Dios. Y Dios no escucha a todos. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, o a los que tenemos que someternos para ser escuchados por Dios. ¿Sí? Y en tercer lugar, asegúrese de orar, asegúrese de ser escuchado por Dios, hermanos, y entonces Dios intervendrá en nuestras necesidades. Dios va a intervenir en nuestras peticiones, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios de poder, es un Dios que no tiene límites. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vamos a la tercera, antes de que se me duerman los que están en casa, porque no están en sala, y es más cómodo. Y no quiero como aquí, no sé cuánto se me está durmiendo, pero vamos a terminar con este punto número 3, la respuesta de Dios a Daniel. Y esto me fascina este punto, porque nos habla de Dios que responde a la oración. Dice, mire lo que dice el versículo 20. Aún estaba hablando, dice Daniel, y esto me fascina. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y mire lo que dice: cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y es interesante leer ahí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no practicaba los sacrificios. Pero es increíble que Daniel todavía recuerda los sacrificios. Y dice, a la hora del sacrificio de la tarde, llegó el ángel Gabriel con un mensaje revelador, con un mensaje motivador. Dios responde a Daniel mientras éste oraba. Así es que aquí podemos ver la importancia de la oración en nuestra vida. Si yo le hago una pregunta ahorita, ¿está usted orando en su casa? No, pero ¿realmente está usted orando en su casa? ¿O solamente hacemos como que oramos? ¿O nada más cuando comemos los alimentos? O quizá ni siquiera cuando vamos a comer los alimentos. Pero la oración, hermanos, es una práctica poderosa
que usted y yo tenemos de parte de Dios, la oración. El ángel Gabriel es el mensajero. El mensaje que recibe Daniel es información sobre el plan de Dios para el futuro judío que afectará al mundo entero. David Wilkerson hace años, no sé si fue en 1980 y tantos, no sé si usted leyó una información, pero él había hablado de esta pandemia que hoy está azotando al mundo. David Wilkerson, impresionante. Y muchos dijeron, hombre, está loco ese hombre. Pero él habla de que se iban a cerrar todos los negocios, empresas e iglesias por una pandemia a nivel mundial. Y yo lo estamos viviendo. Yo me pregunto, como iglesia de Jesucristo, nos hemos humillado delante de Dios para decirle, Señor, revélame cuál es el plan en medio de este tiempo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Honestamente, ¿lo hemos hecho? Le pregunto a usted que está en casa. Le pregunto a usted como varón, le pregunto a usted como dama, le pregunto a usted como joven. Hemos orado pidiéndole a Dios, revélanos, Señor, cuál es tu propósito en medio de esta pandemia que vivimos, en medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es, Señor, el plan que tienes? Hoy se está predicando la palabra de Dios por todos los medios de comunicación. Hemos saturado, hermanos, las redes sociales, la iglesia en el mundo. Pero la pregunta concreta es, ¿le hemos pedido a Dios en oración, clavados, humillados, hermanos, delante de su presencia, postrados, tirados en tierra, llorándole al Señor? Revélanos cuál es el plan y el propósito. A Daniel Dios le reveló los propósitos futuros para la nación de Israel. Y saben, Dios puede revelarnos a nosotros sobre este tiempo que estamos viviendo, cómo debemos de responder, qué expectativas debemos de tener ante todo lo que vivimos, porque de lo contrario sería triste que pase este tiempo. Y le voy a decir algo que he mencionado, que he sido enfático, y se lo voy a mencionar, porque los problemas de este coronavirus, hermanos, no son tan graves ni van a ser tan graves como el problema económico que va a dejar en todo el mundo esta pandemia. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el plan, Señor, para tu pueblo? Queremos saber cuál es el plan. Pero mire, honestamente, a veces vivimos como si no pasara nada. No hacemos cambios. Es decir, sí nos preocupa, si estamos al tanto de las noticias, si estamos al tanto de actualizarnos en la información de lo que está pasando en el mundo. Pero estamos muy desactualizados en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios, porque no hemos querido hacer cambios desde el corazón, y necesitamos comenzar a hacerlos. Y me hizo entender, dice, hablando de este hombre que vino de Gabriel, el ángel Gabriel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En este tiempo que necesitamos sabiduría y entendimiento para poder afrontar esta situación. Es importante recordar que Dios responde mientras el pueblo clama. No clamas, no hay respuesta. No buscas a Dios, no vas a encontrar palabra de Dios. No hay oración, no va a pasar nada. La situación no va a cambiar. Lo único que puede cambiar las cosas es nuestra oración, y habrá respuesta de Dios para nuestra vida. La atención de Dios a nuestro clamor muestra cuánto ama Dios al ser humano. Versículo 23, al principio de tus ruegos, dice el ángel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, Daniel, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Tremendo. Y dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí su oído y oyó mi clamor. Qué lindo, Daniel, hermanos, teniendo la respuesta de Dios. Usted y yo sabemos que Dios responde, pero hay que orar. Hay que orar, no como lo hacíamos antes de la crisis. No, hay que orar de otra manera, hay que cambiar. Nuestra oración tiene que ser más profunda, tiene que ser más sincera, tiene que ser, hermano, con mucho más pasión.
pasión, tiene que ser con mucho más entrega, dispuestos a hacer los cambios que Dios nos pide a través de su palabra. Así debe de ser nuestra oración ahora. Vamos a pasar, mire, porque aquí viene tiene que ver con los acontecimientos. Vamos ya a llegar a la última parte, que es de las 70 semanas, versículo 24, versículo 27. Aquí hay una gráfica que nos ayuda un poquito. Las 70 semanas de Daniel, Dios le está revelando lo que iba a acontecer. Le está hablando de 70 semanas, y usted sabe que como cada semana constituía 7 años. O sea, una semana constituía 7 años. Y desde que comenzó la reconstrucción por medio de Esdras, que fue el primero que reconstruyó el templo de Jerusalén, y luego entró Daniel para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Se cree, hermanos, que desde el arranque, o sea, los estudiosos, los que se dedican, hermanos, a investigar profundamente la palabra del Señor, que desde esa parte, hermanos, desde la reconstrucción de la ciudad comienza a correr el periodo, o comienza a correr el reloj de Dios. Comienza a correr desde ahí. Porque la misma Biblia lo dice. Si usted va allí al libro de Daniel, lo vamos a observar, que mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ya estamos aterrizando prácticamente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Sí? Lo que quiere decir, hermanos, que desde que comenzó la reconstrucción de Jerusalén, que estaba en ruinas, algunos dicen que cuando Cristo iba entrando a la ciudad de Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén por parte de nuestro Señor Jesucristo, algunos marcan prácticamente hasta ahí ese tiempo marcado, hasta ahí. Otros consideran que es cuando Jesús fue bautizado, que vienen siendo, hermanos, cerca de 483 años, todo ese tiempo que transcurrió, que vienen siendo 69 semanas, hasta ahí, 69 semanas. Y luego viene entonces un lapso de tiempo, y la semana 70, cronológicamente hablando y de acuerdo al cuadro que tenemos aquí y a lo que nos enseña la palabra del Señor, es que la semana 70 comienza en la gran tribulación, porque antes de que venga la tribulación, el Señor va a venir por su iglesia, el arrebatamiento a la iglesia. Dios va a estar, o la iglesia se va a reunir con el Señor. Viene un periodo de gran tribulación, y en ese momento de gran tribulación, hermanos, es cuando Dios voltea a ver a su nación, a la nación de Israel, los judíos, ¿sí? Y entonces comienza un trato de Dios con la nación, con su pueblo. Cuando estos 2000 años que llevamos ahorita, desde el Cristo para acá, la nación, hermanos, rechazó al Señor. Ustedes saben que ellos perdieron prácticamente, geográficamente ya no existía la nación de Israel. Desapareció, se esparció por todo el mundo. Fue hasta el año de 1700, a ver, no, permítame, aquí tengo el dato. Fue hasta el año, aquí tengo el dato, aguántame tantito, que yo soy malo para grabármelas así de memoria. Pero en el año 2000, más bien desde que Cristo llegó a la tierra, comenzó a correr una nueva etapa, y que es cuando Dios, hermanos, vino a fundar su iglesia. Y esa iglesia fue fundada no solamente con creyentes judíos, sino incluso
se abrió la puerta para que los gentiles fueran parte del pueblo de Dios. En ese tiempo entonces la iglesia o la nación judía fue dispersada por el mundo. Ellos ya no existían prácticamente, como ya lo dije ahorita, geográficamente habían perdido. Fue hasta el año, no sé si fue 1985, que se constituyó nuevamente como nación, y que el pueblo comenzó a regresar, hermanos. Todavía no regresa todo el pueblo de Israel, pero se volvió a constituir como nación de Israel. Si usted recuerda, todavía ahorita hay un gran conflicto, porque hubo naciones que no querían reconocer o no han querido todavía reconocer a la nación judía como un país. Y Estados Unidos ha hecho fuerte esta decisión y ya ha participado mucho para que la nación judía tenga este reconocimiento a nivel mundial. Ahora, una vez que venga el arrebatamiento o que la iglesia sea llevada con el Señor, ahora Dios va a voltear a ver hacia la nación judía, porque dice la Biblia: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios va a voltear a ver a su nación, y ahí comienza una nueva etapa. Pero esto es lo que está por cumplirse ahora. ¿Qué se ha cumplido hasta ahora? Hasta ahora se ha terminado la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Todo eso usted y yo lo tenemos en Cristo ahora. Nos faltan todavía algunas cosas que se van a cumplir, que son profecías que están por cumplirse y que esperamos, hermano, que van a ser una realidad, y que todo lo que está pasando en el mundo sencillamente es una preparación para lo que está por venir. Mire, voy a terminar ya en 2 minutos. Primero, Dios tiene control absoluto sobre los hombres y el mundo entero. El número 7 siempre ha sido muy común en el pueblo judío. En el libro de Levítico, por ejemplo, versículo 25:8, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Dios estableció un tiempo, y nadie, hermano, le pone tiempo a nuestro Dios, porque Él es soberano, ¿sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde que comenzó la construcción de Jerusalén por Esdras y Nehemías, comenzó a correr ese tiempo. Ya lo mencionamos. Después de eso, hermanos, para terminar la prevaricación, número 1, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Y esto ya lo mencioné también. Versículo 26. Después de estas 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Es decir, no porque Él lo necesitara, no por sí, sino porque nosotros necesitábamos que le quitara la vida. Porque a través de su muerte, usted y yo íbamos a tener esperanza de restaurar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Es increíble, hermanos, cómo la nación de Israel, como lo mencionaba ahorita, dejó de existir. Y fue hasta el año de 1948 que Israel vuelve a consolidarse nuevamente como nación. Nuevamente fue incluida como un punto geográfico, como una ciudad, como un país, como una nación consolidada. Fue hasta ese momento. Entonces, el mundo está a punto de vivir eventos, hermanos, que marcan la semana 70. El mundo está a punto de vivir eventos que marcan la semana 70. Por supuesto, antes de eso la iglesia será arrebatada, vendrá la gran tribulación y Dios volverá sus ojos, como ya lo mencioné, a la nación de Israel. Así es que, para concluir con este punto, que yo espero que todavía estén en casa siguiéndonos, el objetivo de la profecía, hermanos, es exhortar a los creyentes y llamar a los pecadores a la fe. Una respuesta adecuada a la profecía es la intercesión
por los creyentes y los inconversos. Mire, todos los libros proféticos siempre van a traer mucha polémica, porque no se van a poner de acuerdo unos eruditos bíblicos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo cierto es que todos los acontecimientos, hermanos, del mundo, Dios los gobierna. Y que vienen, hermanos, eventos que usted y yo no habíamos vivido muchas generaciones. Estaba escuchando hoy a las 5 de la mañana a un especialista de la UNAM decir: tenemos que ser realistas, decía él. Esta es una pandemia que está azotando al mundo, pero él dice, pero vendrán mucho más pandemias. Y él daba factores o fundamentaba la razón de hacer esta declaración en varias cosas. Y que usted lo escucha y dice, es cierto, se presta para todo esto. Así es que acontecimientos están por sacudir la tierra. Y que usted y yo tenemos que responder con oración, con arrepentimiento, hermano, hacer cambios en nuestra vida y decirle, Señor, revélame tu voluntad, y tomar la decisión, hermanos, de hacer cambios profundos, trascendentales en nuestra vida. Solamente dos opciones: o nos vamos a la condenación eterna, o estamos listos para irnos con el Señor en el momento que menos lo imaginemos. Porque usted no sabe, ni yo sé, si voy a ser víctima del coronavirus, y quizá la libre del coronavirus. Pero vendrán muchas cosas, vendrán muchas más. La pregunta es, ¿y tu eternidad? ¿Y la eternidad de tus hijos? ¿Y la eternidad de tu familia? Hoy es tiempo de despertar. ¿Le parece si oramos? Allí en su casa donde está. Y recuerde, es tiempo, hermanos, de volvernos a Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar, es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Poderoso Padre Celestial, te ruego que tu gracia, tu poder, tu manifestación gloriosa, Señor, se derrame de una manera muy especial sobre todas las familias de la iglesia Elim. Y no solamente sobre las familias de la iglesia Elim, sino todas las familias de este municipio General Terán, Nuevo León. Todas las familias del estado de Nuevo León, todas las familias de México y el mundo, Señor. Señor, ayúdanos a ser un canal de bendición para todas las familias. Que a través de las redes sociales, Señor, contribuyamos nosotros para que la vida de otros sea restaurada y puedan experimentar el poder transformador de Dios. Ese poder glorioso, que la gracia de Dios, oh Señor amado, se manifieste en cada familia. Y que cada familia de este municipio, y desde allá, desde cualquier municipio que nos estén siguiendo a través de las transmisiones, de cualquier estado de la República, Dios mío, cada familia se atreva, Señor, a hacer una reforma espiritual seria y profunda, de tal manera que nuestra vida pueda reflejar, Señor, esa vida que te honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Voy a entregar este micrófono a nuestra hermana Keila para que ella concluya y tiene algunos anuncios que nos va a entregar. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ya vamos casi a terminar, nada más para, antes de finalizar, tenemos pendiente por ahí estar orando por los hermanos que estuvieron cumpliendo años del 16 de marzo, que el 15 de marzo fue nuestra última escuela dominical. Bueno, el 16 de marzo hasta el día de hoy, 5 de abril, queremos felicitar a cada uno de nuestros hermanos. Quisiéramos darles un abrazo, pero bueno, vamos a orar, estar orando por ellos. Les pedimos a ustedes que están en casa que nos ayuden. Y bueno, vamos a elevar una oración al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande para con nosotros, Señor. Y en esta hora queremos poner en tus manos
a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron cumpliendo años, Señor, durante este periodo, que tú les seas con ellos, Señor, que tú sigas siendo fiel para con ellos, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú les permitas cumplir muchos años más, Señor, y que ellos puedan estar en su casa, Señor, llenos de tu bendición, Señor, de tu presencia. Sé con cada uno de ellos, Señor, suple cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya para finalizar, solamente algunos anuncios. Les motivamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Recuerde que continuamos con nuestro concurso mensual de la lectura de la Biblia. Y les recuerdo que hay que estar reportando en su reporte personal sus capítulos leídos. No nos va a mandar cada domingo su reporte, sino hasta el finalizar el mes usted podrá enviarnos su reporte de capítulos. Y bueno, a partir de este domingo seguiremos transmitiendo nuestra escuela dominical, así que yo le invito a que usted cada domingo por la mañana se levante temprano, si se quiere bañar, si se quiere nada más cambiar, pero que se prepare, se vaya a su sala de su casa, prepare su Biblia, su expositor y alguna libretita si quiere hacer algunos apuntes para que usted pueda estar siguiéndonos durante la clase, que es la clase de los adultos, pero que usted esté listo para recibir y para aprender de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a estar orando ya para despedirnos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar aquí, de escuchar su palabra, de aprender su palabra. Y bueno, vamos a unirnos todos. Señor, una vez más nos unimos a ti para darte las gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, esta mañana de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias que podemos estar pasando, Señor, podemos seguir alimentándonos de tu presencia, de tu palabra. Señor, rogamos que tu presencia esté con nosotros, Señor, que esté con cada uno de los hermanos, en cada uno de sus hogares, Señor, sé con nosotros, y que el próximo culto, Señor, la próxima transmisión podamos estar listos para seguir alimentándonos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Vamos así, hermanos, nada más para finalizar, repetir nuestro lema para que no se nos olvide cuando regresemos, que dice: por una escuela dominical que evangeliza y enseña a vivir en santidad y servicio según el ejemplo de Jesús. Que el Señor les bendiga.